Muy buenas, vamos a empezar con los tutoriales de la unidad 7 de bases de datos de objetos relacionales. En esta base de datos lo bueno que tiene es mezclamos el modelo relacional que hemos venido trabajando con el paradigma de la orientación a objetos. Nos vamos a aprovechar de las clases, los objetos, los atributos, los métodos, la herencia, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo en el que vamos a tener de momento estas tres clases. Tenemos por un lado envío y de ella van a heredar tanto paquete como sobre. La herencia, ¿vale? Recuerdo, es si tengo aquí tres atributos que tiene esta clase, ¿vale? Pues cuando yo herede de a sobre, además de estos tres, le voy a añadir que sobre también tenga distancia. Tendría 4 atributos en total. Y la clase o el objeto, en este caso paquete, además de estos tres, tendrá los propios suyos, más aparte métodos que se le pueden declarar a este tipo de objeto. ¿De acuerdo? Empezamos entonces a trabajar con el sistema gestor de base de datos Oracle, porque es uno de aquellos que nos permite este tipo de base de datos, trabajar con objetos relacionales. Bien, comenzamos con la sintaxis diciendo create o replace type. Ponemos el nombre y ponemos as object, ¿de acuerdo? Abrimos paréntesis y cerramos paréntesis. Dentro, esto es como un create table, vamos a poner en vez de campos atributos. Los atributos serán referencia, hemos dicho, distrito y tipo de envío. Pues ahora hay que definirle el tipo de dato. Varchar2, por ejemplo 5, tamaño. Ponemos una coma, recordar, cuando estamos separando campos también lo hacíamos. Varchar2, en este caso el distrito pues le ponemos un tamaño 2. Y ahora también un varchar2, el tipo de envío que sea, por ejemplo, urgente o normal. Aquí ya no ponemos la coma. Eso se acaba con punto y coma. Antes de continuar tenemos que pensar que este tipo de objetos, si lo compilamos así tal cual, se nos creará con estos tres atributos, pero es un objeto simple, no va a permitir que herede nadie de él. Para hacer que este objeto pueda tener descendencia, le tenemos que indicar lo siguiente, poner un not final al final. ¿De acuerdo? Bien, continuamos ahora con create o replace type y vamos a indicar sobre. Y sobre ya no ponemos as object, no es un objeto como tal, sino que va a heredar. Tenemos que definir entonces así, under envío. Con esto, en vez de decir as object, estamos diciendo que herede de envío y coja todos sus atributos. Si tuviese también métodos, también los heredamos. Simplemente ahora añadimos, por ejemplo, dimensión, que era un campo, un atributo, varchar2, de tamaño 3, por ejemplo. La dimensión, en este caso del sobre, puede ser guardar ahí pues, A2, A3, dependiendo del tamaño del sobre. Y por último, vamos a añadir el de paquete. Create o replace paquete. Y lo mismo, estamos heredando under envío, por tanto tenemos que ya tenemos todos los atributos de envío, más aparte tendremos el atributo peso, el atributo alto, el atributo ancho, el atributo fondo del paquete y por último el volumen, estos 5. Bien, tipos de datos pues van a ser number, por ejemplo 3, vamos a ponerle casi todos este tipo mismo de dato, por ejemplo alto, también number 3, al ancho también, fondo y el volumen, que será, como todos sabemos, de un paquete sería la multiplicación de sus tres medidas, alto, ancho y fondo. Por lo tanto vamos a aumentarle un poquito el tamaño, para que no quedarnos cortos le ponemos 8. Quitamos esa coma del final, ¿vale? Y bien, tendríamos aquí, de momento, recordar que paquete tenía también en la definición de las clases, aquí, dos métodos. De momento solo vamos a crearlo con sus atributos. Luego ya pasaremos en otro tutorial a explicar cómo se incluyen métodos. Vale, pues tenemos ya los objetos. Nos falta compilar
y crearlos. Podemos ir uno a uno, ¿de acuerdo? Podemos ir o seleccionándolo o poniéndonos encima de este código y dándole a la flechita, o bien podemos ejecutar el script. Para que esto se convierta en un script, estas sentencias tenemos que unir con este símbolo, ¿vale? Con la barra inclinada, ¿de acuerdo? Entre esta sentencia y esta ponemos esta barra, y entre esta sentencia y esta ponemos esa barra, con lo cual ya tenemos las tres sentencias de crear objetos escritas, unidas, y vamos a ejecutarlas. Se nos han creado, fijaros, tipo de envío, tipo sobre y tipo paquete compilados. Si nos vamos a la carpeta, tenemos que refrescar y tenemos los tres, ¿de acuerdo? Hasta ahí bien, ya tenemos nuestros tres objetos. Y ahora bien, ¿cómo utilizamos o para qué sirve todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora? Vamos a crear una nueva hoja de trabajo y vamos a utilizar un bloque de PLSQL anónimo. Recordad lo que era, teníamos la parte del declare para poner variables, teníamos la parte del begin con el end, punto y coma al final, ¿vale? Y vamos a declarar, por ejemplo, una primera variable que sea venvío Adrián, que es de tipo sobre. Fijaos, esto sería un tipo varchar2, number, date. Lo que ahora estamos siempre poniendo con variables eran los tipos de datos que estábamos acostumbrados a usar con Oracle, ¿verdad? Pues ahora estamos poniendo, como hemos definido un tipo de objeto sobre, pues yo le estoy diciendo que esta variable va a ser de ese tipo, ¿vale? Bien, vamos a definir otro que sea envío Lucía, y este va a ser de tipo paquete, ¿vale? Y vamos a añadir otra variable que sea paquete también, ¿vale? Tenemos una variable de tipo sobre y dos variables de tipo paquete. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Pues ahora darles valor. Queremos inicializarlas, ¿de acuerdo? Envío Adrián y dos puntos igual para darle valor. Y fijaos, ¿cómo voy a crear una instancia del objeto sobre? Vamos a utilizar esto, ¿vale? Un new, y vamos a decir el nombre del objeto que queremos crear la instancia, abro paréntesis, cierro paréntesis, punto y coma. Y dentro de esos paréntesis tengo que ir dándole valores a mis tres, en este caso eran tres que hereda de envío, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la referencia, vamos a ponerle esta, por ejemplo, otro atributo que era el distrito, por ejemplo, y otro que era el tipo de envío, vamos a poner que sea normal. Y además sobre tenía su propio atributo que era la dimensión del sobre, ¿vale? Vamos a poner que sea A4, ¿vale? Tamaño 4. Bien, ya tengo esa variable. Queremos, por ejemplo, sacar ahora por pantalla para ver si nos funciona, ¿vale? Queremos sacar ahora por pantalla, por ejemplo, el siguiente texto. La dimensión del sobre de Adrián es... Y vamos a concatenar esto con la variable envío Adrián, que sea como se llama la variable, punto dimensión. ¿De acuerdo? Si esto ahora mismo lo ejecutamos, bueno, la salida, vamos a ver, no sé si está activada o no, podemos verlo, ¿vale? Sí, está activada. Si no, tendríamos que ejecutar, acordaros, la sentencia set server, ¿vale? Out a on. Entonces, ya tenemos aquí la dimensión del sobre Adrián es A4, ha cogido efectivamente, fijaros, la variable, el nombre de la variable, con un punto, estamos cogiendo ya, podemos acceder a cualquier atributo de esa variable. Esto es una instancia, ¿de acuerdo?, del objeto que hemos creado, con lo cual podemos acceder a todos sus atributos añadiendo un punto y el nombre del campo, del atributo, perdón, que queramos acceder. Vamos ahora a hacer lo mismo con, por ejemplo, la variable envío Lucía, dos puntos igual, y pondremos new
era de tipo paquete. Por lo tanto, aquí tenemos la referencia, ¿vale? Vamos a indicar, por ejemplo, esta. Le ponemos el distrito, el que sea. Le pondremos, por ejemplo, urgente, tipo de envío. Y ahora bien, ahora no podemos poner la dimensión, sino tenemos que ponerle un peso, ¿vale? Por ejemplo, ponemos 5, le poníamos un alto, un ancho y un fondo. Y también necesitábamos el volumen. El volumen, bueno, es la multiplicación de esos tres valores, que sería total 250, ¿vale? Lo hemos hecho nosotros ahora, pero vamos a ver luego cómo se puede hacer, ¿vale? Porque me interesaría que esto lo estuviésemos haciendo nosotros mentalmente o con una calculadora, sino que nos lo haga la propia, cuando vayamos a crear una instancia, que lo calcule, ¿vale? Ahora sí es que simplemente estamos creando las instancias y tenemos que poner un valor, ¿vale? En cada uno de los atributos que tenemos. Por tanto, tenemos que meter el valor sí o sí. Luego veremos cómo se puede hacer de otra manera. Y bien, lo único que vamos a hacer ahora por pantalla es un dbms output line y vamos a poner que el volumen, vamos a acceder al volumen del paquete de Lucía es, y ponemos v envío Lucía punto volumen para acceder, ¿vale? En la variable punto y el atributo al que queremos acceder, podría ser cualquier otro, ¿de acuerdo? Si esto ejecutamos, tendremos, bueno, ¿vale? El de antes de Adrián, la dimensión y ahora el volumen, ¿vale? Podríamos hacer lo mismo para la variable de envío Víctor, ¿vale? Crear otro y sacar cualquier otro campo o sacar con otro de BMS, otro campo, otro atributo que nos interese de cualquiera de los dos variables, que repito, son instancias, ¿vale? Una instancia es una cosa concreta del objeto que hemos creado. Viene a ser como un registro de una tabla, ¿vale? Para que veáis la similitud. Bien, crearemos, por ejemplo, entonces uno parecido, pero vamos a ponerlo para la variable. Le vamos a cambiar la referencia, le podemos cambiar que sea, por ejemplo, un envío normal. Le cambiamos el peso, por ejemplo, el tamaño, el ancho, el alto, ¿vale? Lo que queramos. En este caso, pues sería el volumen 80. Bien, si sacamos este mismo mensaje, tendríamos aquí, simplemente tenemos que cambiar, vamos a cambiarle el texto y efectivamente también el nombre de la variable, ¿vale? Queremos que de esta variable saque el volumen. Bien, pues ejecutamos, vamos a borrar aquí para tener esto en blanco y ejecutamos. Tenemos lo que hemos dicho, ¿vale? Para acceder a cada una de las instancias que lo tenemos guardados en variables, tenemos que acceder siempre a la variable, punto y el atributo. Pues bien, hasta aquí este primer vídeo tutorial en el que hemos simplemente creado tres objetos, uno de ellos es padre, los otros dos hijos, en el que hemos aplicado la herencia y luego hemos visto en esta hoja de trabajo cómo poder utilizar instancias, cómo acceder a sus atributos, ¿vale? Y sobre todo utilizar la asignación, ¿vale? En este caso con el new, para crear nuevas instancias, ¿vale? Seguimos en otro tutorial explicando más sobre la base de datos objetos relacionales. Hasta luego.